Ucrania está golpeando fuerte y rápido en una semana que ha estado marcada por operaciones de contraofensiva. Ucrania forzó la retirada de tropas rusas en dos frentes tras asaltos masivos. Esto es humillante para Rusia. Sus soldados huyen desorientados ante ataques ucranianos sin precedentes. Ucrania usa estas contraofensivas para frustrar los planes de guerra de Rusia para 2026. El asalto ucraniano en los frentes del Dnipro y Oleksandriivsk obligó a Rusia a retirarse rápidamente, lo que causará graves problemas a su estrategia para 2026. Más adelante en el video, vamos a ver lo que pasó en Oleksandriivsk. Primero, vámonos al río Dnipro y a varias franjas de territorio que Rusia creía tener bien bajo control. Rusia ha mantenido posiciones durante meses en islas pequeñas del río Dnipro. Las fuerzas de Putin pensaban estar a salvo de un contraataque ucraniano. Al fin y al cabo, estaban en islas. Para que Ucrania lanzara un ataque, tendría que intentar llevar soldados en lanchas hasta esas islas, dejando a sus fuerzas expuestas a contraataques de drones rusos y otras municiones. Rusia lo sabía muy bien, porque pasó gran parte de 2025 enviando soldados en misiones suicidas para tomar estas mismas islas. Rusia lo logró a un alto costo, y Putin creyó que Ucrania no se atrevería a responder con asaltos por temor a perder soldados valiosos en esas islas. Las fuerzas rusas han estado lanzando ataques con drones contra las fuerzas y civiles de Ucrania a lo largo de las orillas del río Dnipro. Las islas se han convertido en un conjunto de bases de despliegue, permitiendo que Rusia ataque las posiciones altas de Ucrania en las orillas y asalte la ciudad de Dnipro, otro objetivo clave ruso. Ucrania sabía que no podía permitir más ataques, pero tampoco podía asaltar directamente las islas del Dnipro. Mientras Rusia celebraba su aparente éxito y seguía aterrorizando a civiles ucranianos, los mandos militares de Ucrania elaboraron un plan. Si mandar soldados a las islas no era opción, debían idear otra cosa más inteligente. Y lo que se les ocurrió fue un plan de 3 fases que debilitó sistemáticamente a las fuerzas rusas en las islas hasta provocar que colapsaran por completo. En una de las contraofensivas más inteligentes de la guerra en Ucrania, Ukraine Today detalló sus 3 fases en un artículo del 17 de febrero enlazado a RFU News. La fase 1 evitó por completo el río Dnieper y sus islas. Ucrania entendió que las tropas rusas aisladas en esas islas necesitarían suministros para sobrevivir. Los mandos militares también vieron que gran parte de la presión aérea que se estaba soportando sobre el propio Dnieper se debía a que Rusia estaba instalando puestos de mando y depósitos a lo largo del frente del río Dnieper, y había que eliminarlos. Con este conocimiento, Ucrania inyectó una dosis mortal de veneno en las líneas del frente ruso. Operadores de drones de la unidad Venom de Ucrania empezaron a realizar ataques contra posiciones rusas que estaban siendo usadas por los operadores de drones de Rusia como puntos de almacenamiento y lanzamiento. No eran ataques con cualquier dron. Ucrania usó drones modificados que transportaban minas TM-62 con aletas estabilizadoras. Eso permitió el despliegue desde drones para sobrevolar objetivos. Es como la estrategia de bombas planeadoras, pero mini. La estrategia resultó muy efectiva. Ucrania ha empleado las TM-62 para diversos fines en meses recientes. En enero, Forbes informó que las minas se volvieron un arma multiusos hecha en la era soviética, con 7.5 kilogramos o unas 16.5 libras de explosivos de alto poder. Las TM-62 son las minas antitanque más usadas en el mundo. Y así es como Rusia esperaba que Ucrania las usara para crear campos minados diseñados para frenar los tanques rusos. Pero lo que Ucrania ha hecho es crear una versión modernizada de la TM-62 llamada TM-2025 que se fabrica con impresoras 3D y contiene espoletas electromecánicas y secundarias, lo que permite la detonación remota. Esto nos lleva de nuevo a la fase 1 de la estrategia de Ucrania en el río Dnieper. La unidad Venom lanzó la TM-62 por aire hacia las líneas rusas, probablemente usando la detonación remota de las versiones mejoradas que Ucrania emplea para causar estragos. Los depósitos de almacenamiento y las instalaciones de mando de Rusia quedaron mermados durante estos ataques explosivos, que cumplieron el propósito crucial de paralizar la capacidad rusa de realizar reconocimiento con drones o de contraatacar a las fuerzas ucranianas. Las fuerzas rusas en las islas del Dnieper quedaron más vulnerables que nunca, pero Ucrania no se apresuró. En su lugar, lanzó la fase 2. Esta vez, los operadores ucranianos de drones FPV se enfocaron en las rutas de cruce en lancha y refuerzo que Rusia tenía en el río Dnieper. Ya dijimos que cortar los suministros a las fuerzas de la isla sería una pesadilla para las tropas de Putin. De eso se trataba la segunda fase de la brillante estrategia de contraofensiva de Ucrania. Con las rutas bajo ataque constante, Rusia ya no pudo evacuar a los soldados heridos de la isla. Los dejarían ahí para morir y pudrirse juntos.
Los drones de Ucrania destruyeron lanchas enemigas mientras se acercaban a las islas, cortándoles a esos soldados, en esos parches de tierra aislados, lo básico que necesitan para sobrevivir, como comida y agua. Rusia se vio reducida a intentar usar drones para llevar suministros a sus soldados, pero la fase 1 de la brillante estrategia de Ucrania hizo que eso fuera casi imposible. Los soldados rusos en las islas del Dnieper ya estaban desesperados. Algunos intentaron huir desesperados usando carrizos como cobertura, pero los drones ucranianos los acribillaron. Mientras todo esto ocurría, Ucrania también estaba atacando puestos de mando y de observación en las regiones ocupadas de Oleshki. Esta parte de la estrategia se preparó durante meses. Antes de que Rusia ocupara las islas del Dnieper, Ucrania destruyó el puente de Oleshki con un ataque con un AASM Hammer lanzado desde un MiG-29. Ataques similares destruyeron puestos de mando y observación. Esta fase eliminó más vigilancia rusa sobre las fuerzas en el Dnieper y causó disrupción en la cadena de mando. Si las fuerzas en la isla ya eran vulnerables tras la fase 1, después de la fase 2 quedaron aterradas, aisladas y hambrientas. Luego llegó la fase 3 de la contraofensiva de Ucrania, con las fuerzas rusas aisladas. Ucrania se enfocó en debilitar de forma sistemática sus defensas, ya de por sí hechas un desastre, mediante ataques sostenidos y acumulativos contra las propias fuerzas. Esos soldados rusos no tenían cobertura de drones. La fase 1 se encargó de eso. No recibían órdenes ni advertencias de sus superiores por la fase 2. Lo único que podían hacer era correr de un lado a otro como gallinas sin cabeza, con la esperanza inútil de que los drones y las municiones de Ucrania no los alcanzaran. Los escondites fueron destruidos. Los pocos puntos logísticos que los soldados habían estado usando para recibir lanzamientos de suministros por dron fueron eliminados. Cada vez que los soldados rusos en la isla eran lo bastante tontos como para reunirse, un ataque ucraniano no tardaba en llegar. Los ataques de drones FPV y bombardeos aéreos deterioraron la defensa, obligando a las fuerzas del Dnieper a decidir entre morir en las islas o retirarse. Muchos ya hicieron lo segundo, como las fuerzas en Oleksandrievsk, de las que hablaremos pronto. Citando datos de inteligencia, el vocero militar ucraniano Vladislav Voloshin dice que Rusia ya retiró a sus fuerzas de algunas de las islas del río Dnipro. La estrategia ucraniana de 3 fases afectó su moral y estado psicológico. No se puede culpar a esos soldados, hicieron lo que Ucrania esperaba. Tras la contraofensiva que les quitó suministros, quedaron expuestos a ser bombardeados hasta desaparecer, salvo que huyeran. Ahora, RFU News dice que el alto mando ruso cree que tomar las islas del Dnipro es un esfuerzo inútil. Rusia carece de recursos para apoyar a las tropas en esas islas, lo que implica que ya no tiene zonas de concentración para asaltos sobre el Dnipro y regiones cercanas. No subestimes lo enorme que es esto para Ucrania. Militarmente, esto permite a las fuerzas ucranianas operar con más libertad en las orillas del Dnipro. Puede que no decidan recuperar por completo las islas del río Dnipro, eso está por verse, pero dejar esas islas vacías le quita a Rusia un vector de ataque importante, lo que alivia una cantidad considerable de presión sobre las fuerzas ucranianas, que están construyendo fortificaciones más fuertes de manera activa en preparación para el resto de 2026. El mayor impacto de la contraofensiva podría notarse en el frente civil. Rusia está metida en una campaña para aterrorizar a los no combatientes de Ucrania desde que Putin lanzó su invasión en octubre. Reuters reportó que operadores rusos de drones perseguían intencionalmente a civiles ucranianos con sus monstruosidades voladoras. En una especie retorcida de safari humano diseñado para hacer imposible que cualquiera viva algo parecido a una vida normal en Ucrania, Rusia intensificó su terrorismo en 2025, lo que hizo que las bajas civiles subieran 26% en comparación con 2024. Según Acción contra la Violencia Armada, se reportó que 2.248 civiles fueron asesinados por Rusia durante el año, y otros 12.493 resultaron heridos por los ataques con drones de Rusia contra ciudades. Es probable que algunas bajas sean en Dnipro. Con las islas del río despejadas, la gente de las regiones cercanas respira más tranquila. La primera contraofensiva buscó aliviar la presión y la segunda prepararse para un verano donde Rusia planea una guerra de desgaste contra Ucrania. Antes de entrar en detalles, esto es The Military Show, donde te damos el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete para estar un paso adelante. Veamos Oleksandrivsk y la situación actual de Rusia en ese frente. El 17 de febrero Militany reportó que el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Siersky, afirmó que Ucrania seguía preparando contraofensivas en la región de Oleksandrivsk, cerca de Juliapola. Fuerzas de asalto aéreo irregulares de Ucrania participan activamente en operaciones en la región, lo que parece significar que están avanzando por las zonas grises, infiltradas por pequeñas unidades de soldados rusos, para sacar a esos infiltrados de ahí.
Nuestras unidades realizan asaltos de contraataque efectivos y emplean sistemas no tripulados, artillería y equipos de guerra radioelectrónica, informó Siersky en su visita a las líneas de combate. El comandante en jefe de Ucrania dijo que liberar los territorios objetivo es prioridad, pero sus fuerzas deben actuar con inteligencia para preservar la mayor cantidad de vidas posible. Ese podría ser el punto clave del segundo asalto de Ucrania. Para muchos, la recuperación del territorio en Oleksandrivsk parece que podría estar preparando el terreno para una contraofensiva mucho más grande, quizá incluso un avance a gran escala hacia Juliápola. ¿No es así? Como vas a descubrir en unos minutos. Al igual que en el plan de 3 fases en el Dnipro, Ucrania elimina sistemáticamente a los ocupantes rusos para recuperar territorio clave. Lo usará para un propósito importante al acercarse a mediados de 2026. Entonces, ¿qué logró la operación Oleksandrivsk? Respuesta corta: grandes avances para Ucrania, lo cual será muy importante muy pronto. Militani señala con mapas que Ucrania avanzó en varias partes de las líneas del frente entre el 9 y 16 de febrero en los sectores de Oleksandrivsk y Juliápole. El frente ruso se ha replegado, permitiendo a Ucrania liberar y asegurar varios asentamientos y sus alrededores, lo que servirá para un propósito que pronto revelaremos. Según The Telegraph, este avance en Oleksandrivsk se ha llevado a cabo junto con un avance mayor en la región de Zaporilla, lo que ha resultado en que Ucrania recupere la mayor cantidad de territorio que ha logrado liberar desde su contraofensiva a gran escala, al final desafortunada, contra las fuerzas invasoras de Moscú en el verano de 2023. En total, dice el medio, Ucrania ha logrado recuperar 78 millas cuadradas o poco más de 200 kilómetros cuadrados de territorio a Rusia en 5 días. Para echarle sal a una herida que ya es enorme para Rusia, el medio agrega que esta cantidad de territorio es más o menos equivalente a lo que Rusia logró ocupar durante todo el mes de diciembre de 2025. Aquí vemos a Ucrania aprovechando que Rusia perdió Starlink a inicios de febrero. Ya hicimos el chiste de las pollos sin cabeza varias veces en este video. Realmente aplica a lo que viven los soldados rusos en Oleksandrivsk, tras la decisión de SpaceX de apagar las terminales ilegales de Starlink usadas por Rusia. Las fuerzas rusas, desde ataques con drones de largo alcance hasta comunicaciones en el frente, están a la deriva y sin mando. Hasta el 90% de las unidades del país han perdido la red que necesitaban para organizar asaltos contra las defensas de Ucrania. Por eso, casi se han detenido, y los pocos que quedan son descuidados y desorganizados. Mientras los soldados rusos quedan más aislados del alto mando por perder comunicación, Ucrania aprovecha la situación en lugares como Oleksandrivsk, Zaporilla. También se ha informado poco que esta reciente serie de contraataques se basa en algo que Ucrania hacía a finales de 2025. En diciembre, Interfax reportó que Ucrania había logrado recuperar territorio en los asentamientos de Udajny, Rushina y Kotlina, todos ubicados al oeste de la asediada ciudad de Pokrovsk. Los avances fueron menores que ahora, pero Ucrania claramente retoma la ofensiva contra Rusia. Una brillante estrategia ucraniana está detrás de todo esto, acelerada por la pérdida de Starlink de Rusia. Ucrania ha ubicado su artillería, logística, operadores de drones y la mayoría de sus fuerzas entre 9.65 y 19.3 kilómetros detrás de las posiciones rusas desde hace tiempo. Esto generó una gran zona gris llena de drones ucranianos y resultó mortal para soldados rusos. Lo que ocurre en Oleksandrivsk es resultado de la estrategia de zona gris. Con las fuerzas de infiltración rusas debilitadas, las tropas de asalto aéreo y terrestre de Ucrania pudieron avanzar y recuperar territorio que Rusia apenas lograba sostener. Para empezar, Rusia todavía está tratando de avanzar hacia las regiones donde Ucrania ahora está recuperando territorio. Pero, según Siersky, sus fuerzas prácticamente no están teniendo ningún éxito. El enemigo no está abandonando sus intenciones de romper nuestras formaciones de combate y está llevando a cabo ataques constantes, incluso con el uso de municiones, pero sin un éxito significativo, dijo Siersky en una publicación de Telegram que refleja su declaración en Facebook. Agregó el comandante en jefe de Ucrania. Los soldados de las fuerzas de defensa están manteniendo las líneas y posiciones designadas, frustrando las intenciones del enemigo e infligiéndole pérdidas significativas en personal y equipo. Los intentos de Rusia por mantener sus ofensivas en Oleksandrivsk y otros lugares revelan la verdadera razón de la segunda contraofensiva de Ucrania. Ucrania usa todos sus recursos para recuperar territorio y prepararse para lo que sigue, aprovechando mientras brilla el sol, aunque sería más preciso decir que buscan sacar a los rusos mientras se congelan en su zona gris. Escondites. La razón por la que Ucrania quiere convertir las zonas grises en territorio liberado es que se está preparando para un verano en el que se cree que Rusia
pretende reanudar su ofensiva contra Ucrania. Según un artículo del 9 de febrero en el Kiev Post, Rusia ha pasado los últimos meses acumulando reservas estratégicas para lo que pretende que sea un asalto a gran escala en los sectores orientales y potencialmente del sur de Ucrania. A finales de la primavera y durante el verano, si esto te recuerda a la fallida ofensiva rusa de verano de 2025, que no tomó Bukrovsk ni creó zonas de amortiguamiento en el noreste de Ucrania como quería Putin, acertaste. Esta vez, Rusia pretende avanzar hacia las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, en la región de Donetsk, informa el Kiev Post, con el objetivo final de obligar a las fuerzas terrestres de Ucrania a entrar en una gran batalla que le permita a Rusia destruirlas. Ucrania sería tonta si pelea el tipo de combate que Putin quiere. La ofensiva de verano busca imponer la guerra tradicional que Rusia prefiere, forzando a Ucrania a dejar su táctica asimétrica por un enfrentamiento directo. Claro, Ucrania no va a hacer eso, y por eso está tomando todo el territorio que puede. Ahora, todo ese territorio estará lleno de las defensas y fortificaciones que Ucrania ha usado para derrotar a soldados rusos en lugares como Pokrovsk. Piensa en lo que Ucrania hizo en Oleksandrivsk, como el retroceso ruso. Así puede transformar zonas grises en áreas de muerte aún más devastadoras ante la ofensiva de verano, a la que Rusia supuestamente destinará 100.000 soldados. Ucrania ha puesto a Rusia en una posición en la que tendrá que pelear para recuperar lo que probablemente quería usar como zonas de preparación. Esto es brillante. ¿Por qué? Recuerda que Rusia acumula reservas estratégicas para el verano. Si Rusia ahora tiene que volver a ocupar territorio que Ucrania ha liberado, vamos a tener que meter a más soldados en las zonas de muerte de Ucrania. A esos soldados los van a destrozar, obligando a usar las reservas que Putin quería para el verano. Cuantas más reservas destruya Ucrania en sitios como Oleksandrivsk, más débil será el asalto de verano, obligando a Putin a repetir el verano de 2025. A Rusia le van a quedar grandes planes y afirmaciones todavía más grandes hechas trizas. Y todo se debe a que Ucrania logró una serie de contraofensivas precisas e inteligentes, donde sacrificó muy poco a cambio de ganancias enormes, como señaló el Atlantic Council en enero. Las defensas de Ucrania están costando mucho a Rusia, tanto en dinero como en vidas de soldados. Para lograr pequeños avances que Ucrania ya revirtió en Oleksandrivsk, Rusia tendrá que pagar esos altos costos nuevamente antes de pensar en avanzar en verano. Rusia no puede pagar esos costos y hace tiempo se quedó sin crédito. Tras 4 años de guerra, la guerra de Ucrania terminó para Putin, pero es demasiado arrogante para aceptarlo. Sus estúpidas estrategias causaron las mayores pérdidas de tropas de la historia moderna. Y de aquí en adelante, para Rusia solo se va a poner peor. Entérate de más viendo nuestro video. Y si te gustó este video, acuérdate de suscribirte a The Military Show para más análisis de los movimientos en el campo de batalla en Ucrania y el impacto que tienen en Rusia. Y gracias por vernos.